¡Hey! ¿Qué tal? Hoy vamos a abrir una baraja increíble. Es la baraja que se llama Tarot de Oro. Bueno, no es de oro, ni siquiera es dorada. Este es un nombre moderno, es una edición fabricada actualmente, pero reproduce un diseño antiguo. Es el Tarot Visconti Sforza Pierpont Bergamo. O sea que hay varios Tarot Visconti Sforza, principalmente son dos los que se conservan. Te puedes encontrar el Modrón Carigel, aproximadamente de 1441, y este es de 10 años después, 1452 aproximadamente, es el Pierpont Bergamo. ¿Qué pasa? Que el que es más antiguo que este, el de 1441, que se hizo pues cuando se casó Bianca Maria Visconti con su marido Francesco Sforza. Bianca Maria era hija de Filippo Maria Visconti, el duque de Milán, ¿no? Entonces, ese que se hizo cuando se casaron, Bianca Maria y su marido, bueno, pues ese tiene como 11 cartas de triunfo, se conservan, no se sabe cuántas había, y hay algunas virtudes que no son las tres de toda la vida del tarot, son otras, entonces es un poco raro, y este es el que se suele fabricar, el que más se menciona, porque ya tiene una estructura más parecida a la convencional. De todas formas, solo hay 20 cartas, o sea, faltan la torre y el demonio, y además hay dos secuencias, no son del mismo artista. Vamos a ver eso. Primero se crearon 14 cartas, esto está hecho a mano, un pintor hizo 14 cartas por encargo para esta gente, para ese momento de 1452, cuando ya estaban gobernando en Milán. Había fallecido el padre, mientras que en la otra todavía no había fallecido. En 1441 vivía Filippo Visconti, y en este caso, pues ya estaban gobernando Bianca Maria y Francesco, estaban ya gobernando en Milán, después de aquellas dificultades que hubo, 1450, ya estaban gobernando, estaban arreglando el castillo, 1451, 1452, y ahí surge esto, que hay quien dice, era para celebrar el aniversario 10 de la boda. Bueno, y para celebrar que estaban gobernando en Milán, ¿no? Que también es importante. Entonces, eh, vamos a abrirlo. Aquí tenemos un libro, un tapetito muy majo, una baraja y un cartón. Así que esto lo dejamos por aquí. Me gusta esta edición porque no tiene letreros añadidos ni números. Todo eso es posterior, es ya del Marsellés y bueno, en los tarots de Italia también se añadieron números y a veces palabras, pero este no tenía. Entonces a mí me gusta esa fidelidad al original, porque es que te venden algunos que por aquí pone el loco y te pone numeritos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que este se llama de oro, pero no brilla. Hay otros que sí brillan, pero tienen palabras. Bueno, yo escogí este. Vale, aquí tenemos el loco, que si te fijas, la expresión de la cara no es idéntica al original. Algo le han retocado aquí, los ojos son menos negros, más pequeñitos. Y por aquí sobre todo también le han retocado, claro, porque el original tiene aquí la pintura saltada, se ve blanco. Entonces, bueno, esto lo han reconstruido. Pero conserva las 7 plumas que representan los 7 planetas. Es alguien que está a expensas de lo que ocurra en los astros. Alguien que se deja llevar, ¿no? El loco. Bien, tiene un bastón. Yo a veces lo veo parecido a la sota de bastos. Tiene aquí en la nuez, en el cuello, algo que yo creo que es un guiño a lo sexual. Porque fíjate que también el bastón es algo fálico. Aquí no tiene colgado un atijo, una bolsa con el bocadillo y los calzoncillos de repuesto, como ocurre en muchos tarots. Es algo más antiguo, es simplemente un palo. Entonces, ya te digo, esto es algo fálico, está casi sin ropa.
Entonces, sí, es una carta que representa algo muy bajo, algo terrenal. Como el tarot es un ascenso hacia el cielo desde la tierra, es una escalera como la de Jacob, una jerarquía de cartas que se van superando unas a otras, unas triunfan sobre otras, por eso se llamaban triunfos, como en el poema de Petrarca, que hay 6 triunfos, cada cual supera al anterior. Bueno, pues aquí tenemos lo más bajo y de hecho en el tarot de Marsella la carta del loco tiene un personaje que los pantalones están rotos porque hay un perro detrás que lo persigue. Claro, eso representa animalidad, brutalidad, sexualidad, porque están rotos los pantalones. Por eso te digo que esto raro que está en el cuello, yo creo que va por ahí también. Bueno, vamos a seguir. Este es un prestidigitador. Lo llaman la carta del mago, pero eso es una terminología más moderna. En italiano era el bagatello y en francés el bateleur. O sea, era un artista callejero que hacía juegos de habilidad con objetos pequeños para niños, bagatelo, lo más bajo, lo más pequeño. También fue una moneda de muy poco valor. Bien, en la mesa pues tiene un cuchillo, unas bolas, un vaso. Es como un taur, o sea, un, ¿cómo se dice? Un trilero de cubiletes, ¿no? Que eso lo hacen los ilusionistas también, que tiene trampa, que no es alguien con poderes espirituales, como se ha querido pensar después al darle una visión mística al tarot, porque estas cartas se usaban como juego de mesa, así se inventó el tarot, era un juego, no era nada de adivinar, eso se inventó después. Bien, aquí tenemos la emperatriz, no, la papisa, porque tiene tres niveles en el sombrero, esto es común en los papas, y el libro. Bien, ¿existió alguna papisa? Sí, pero eran perseguidas y asesinadas, hubo un par de leyendas sobre esto, pero bueno, estaban prohibidas las papisas y a los curas no les gustaba el tarot y mucho menos no les gustaba esta carta, que también se identifica con la fe cristiana, es una alegoría de la fe. Bueno, esta es la emperatriz con el escudo del águila imperial de una cabeza. En otras ocasiones vemos que tiene 2 cabezas. Claro, cuando tiene 2 cabezas es porque el emperador era rey de Alemania, Austria y tal, y también era el emperador del Sacro Imperio. Y claro, por ejemplo, el ducado de Milán pues estaba como por debajo del Sacro Imperio, pero bueno, a Filippo María Visconti no le caía bien el emperador y quizás por eso no le ha puesto corona aquí. Mientras que ella sí tiene corona, porque esta se parece un poco a Bianca María, ¿no? Puede ser como decir que ella gobierna en Milán, mientras que el emperador no tiene corona, no tiene importancia. Si tiene un sombrero como de un águila, porque es el emperador. Bueno, esto es discutible, es la visión que tuvieron del emperador al crear este tarot. Y tiene la bola del mundo también. Bueno, este es el Papa, con el gesto este, así en los dedos, muchas veces, el Papa, la corona de 3 pisos. Bien. Eso de hierofante, sumo sacerdote, la suma sacerdotisa, todo eso que son formas diferentes de llamar al Papa y a la papisa, eso se ha inventado después también con el rollo esotérico de usar las cartas para adivinar el porvenir. Antiguamente pues no se usaban para eso las cartas, el porvenir se adivinaba mediante dados, huesos y otros métodos más conectados con los dioses, algo natural, objetos más naturales. O también existía la bibliomancia, pero tenía que ser la Biblia, ¿eh? Si coges un libro cualquiera y abres una página al azar para ver qué mensaje te dice, oye, pues como no es la Biblia, pues no hay magia, ¿no? Y entonces quiero decir que hubo que esperar un tiempo para que esto fuera antiguo y ya se tomase como una posible herramienta para adivinar, para hacer cartomancia y también hubo que inventar la interpretación de los dibujos, no es tan fácil. O sea, esto se pensó inicialmente con un simbolismo, una escalera, como digo, conceptos que se superan, alegorías renacentistas, pero ya entender
qué mensaje te está dando cada carta, como consejo para la vida, a modo de oráculo. Eso es otro rollo que también hubo que crearlo, ¿no? Entonces, a partir de 1730, 1740, tal, sí se usa el tarot para eso. Antes casi nada, ¿no? Bueno, esta es la carta del triunfo del amor en Petrarca. Petrarca habló de 6 triunfos, este es uno. Y bueno, vemos que es Cupido. No es que está escupido, sino que es Cúpido. Bueno, entonces el arco no lo veo, pero tiene una flecha agarrada en la mano, se la va a lanzar a los pobres mortales que se enamoran sin una racionalidad, sin una lógica, ¿no? Por eso tienen los ojos vendados. Bueno, son precisamente Bianca María y Francesco casándose. Pues los que consiguieron ser duques de Milán desde 1450. Ella era hija de Filipo. Bueno, la carta de los enamorados, la carta del amor, y aquí tenemos el carro, que en esta ocasión no es una visión frontal, es lateral, tiene una bola del mundo y es una mujer, mientras que muchas veces es un hombre el que está representado aquí. Si tuvieras que correlacionarlo con un triunfo de Petrarca, ¿sería este un triunfo de Petrarca o no? ¿Podría ser quizás la fama? ¿No? Es un tema muy amplio de investigar y debatir. Y aquí tenemos la justicia. En esta primera serie de 14 cartas creadas artesanalmente en 1452, más o menos, teníamos esta virtud solamente, las demás no. Y este es el anciano, el tiempo. En Italia se llama el tiempo, se llamaba así esta carta. Lo que pasa es que los franceses lo llamaron el ermitaño. Los franceses interpretaron que este reloj de arena es un farol y lo dibujaron como farol. Bueno, o sea que ahí cambió y lo dibujaron como un monje dominico, ¿no? Entonces va con un bastón, camina despacio, incluso camina hacia atrás, ¿no? No hay forma de avanzar más despacio que caminando en dirección contraria. Esto es algo que se me ha ocurrido, ¿no? Me parece lógico. Bueno, pues es un anciano, alguien muy mayor que camina despacio. El tiempo, el paso del tiempo. Es un triunfo de Petrarca, entre los 6 de su poema, ¿no? La rueda de la fortuna es un concepto, una alegoría relacionada con la diosa de la fortuna, que está ahí con los ojos vendados, y bueno, pues ya es más antiguo que el Renacimiento, ya existía esto como símbolo, con personas que suben, que bajan, o sea que está diciendo que en la vida a veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal, hay gente que gana mucha fortuna económica, después la pierde, hay gente que tiene suerte, después no tiene suerte. Petrarca escribió un libro sobre la buena y la mala fortuna, es decir, cómo gestionar cuando las cosas te van bien y cómo gestionar cuando las cosas te van mal. Bueno, es como decir que todo cambia. Y tenemos una mujer, también habíamos visto una mujer en el carro, o sea que es una baraja que tiene mucho protagonismo de mujer, pues porque la hija de Filippo Maria Visconti llegó a ser duquesa y gobernadora de Milán con su marido, ¿no? Porque era la heredera. Lo que pasa es que al ser mujer, pues hubo ahí una pelea para conseguir finalmente que sí. Porque el emperador del Sacro Imperio, pues como que no quería reconocer a Bianca María y a Francesco como emperadores, como reyes, como duques, vaya, no quería reconocerlos y se lo tuvieron que pelear. Hubo ahí una guerra. Bueno. Vale, esta carta ya no es de la primera secuencia, de 1452, es de las añadidas después. ¿Cuándo se añadió? No se sabe. Se añadió quizás en 1457, 1460, no lo sé. Pero se añadió después. O sea, no es de la secuencia de 14 triunfos originales de esta baraja. Unos años después. No es la virtud de la fuerza como una mujer que le abre la boca a un león. Es posiblemente el origen de esa virtud, es Hércules. Hércules golpeando a un león, que fue uno de los 12 trabajos que hizo Hércules. Pues Hércules tuvo que hacer varias cosas para al final convertirse en una divinidad, lo divinizaron y está ahí en las estrellas del cielo, Hércules, pero es un héroe, ¿no? Un héroe divinizado que estaba también en la baraja Visconti Besozzo, digo yo, la que encargó Filippo en 1423 más o menos.
Bueno, entonces este león es el que vemos en la virtud de la fuerza. Pero la traducción al castellano más correcta es fortaleza. O sea, no fuerza física, sino una fuerza interior, una fortaleza de espíritu, una virtud. Bueno, ahí lo vemos con el palo. También tenía un palo, el loco, si te acuerdas. Bueno, es que Giotto había dibujado, bueno, había tallado, había creado unas esculturas de virtudes y defectos, pecados, tentaciones, y la locura está representada con alguien que tiene un bastón en la mano. Así lo representó Giotto. Y digo yo que estas dos cartas son un poco antagónicas, o sea que cuando no tienes fuerza porque estás mal, estás desorientado, estás perdido en la vida, pues eres el loco, pero ahí tiene el bastón también. O sea, es alguien que no tiene determinación como él, no tiene fortaleza. Digo yo que se pueden entender como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Así como también en el tarot anterior que te digo, de 1441, tenemos, por ejemplo, la emperatriz que supera la desesperación. Precisamente aquí lo tenemos. Mira, pasamos a la siguiente. O sea, esto es desesperación, ¿no? Bueno, pues hay una carta en la otra baraja que es más antigua, que aquí no tiene este colgado. El colgado está como abajo y encima hay una señora que representa la esperanza. Es la virtud de la esperanza. Entonces, los pecados se superaban con la virtud. O sea, así como los triunfos de Petrarca superan cada uno al anterior, pues también las virtudes superaban a las tentaciones, a los defectos. Entonces, un defecto, una tara, es lo mismo. O sea, el loco es el tarado. O sea, el tarot es el juego del tarado, del loco. O sea, de alguien que tiene una o varias taras. O sea que la tara es lo que se resta cuando pesas algo. Es el peso de la bandeja en una mercancía. O si, por ejemplo, te venden leche que tiene añadida agua, esa agua es la tara, o sea, que es lo que hay que restar, como si fuera la bandeja, porque te quieren engañar, ¿no? O sea, que es un defecto. O sea, cuando compras ropa que está tarada, que tiene un defecto, ¿no? O sea, que los defectos del loco se van superando con virtud en el camino de ascenso hacia el cielo. Y esta es la desesperación, ¿no? O sea, esta carta los italianos la llaman el traidor. Pero bueno, el colgado decimos. Y esta es la que no se puede nombrar, ¿no? Vale. Y ahora ya pasamos a dos cartas inventadas por el editor moderno de esta edición fabricada ahora, que son el demonio y la torre, que nunca existieron o al menos no se conservan. Entonces las voy a dejar aparte. Bueno, esta carta ya pertenece a la secuencia añadida. Esas 6 cartas que se añadieron después de haber creado 14. O sea que 14 más 6 son 20. No 22. Bueno, entonces tenemos la templanza y ya pasamos a la estrella. La estrella, la luna, el sol. Vale, estos son 3 astros, pero son 3 luminarias. El demonio seguramente no le gustaba a Filippo Maria Visconti ni a su hija, no sé si llegaron a fabricarlo. Bueno, la torre es destrucción, también es negativa, quizás tampoco quisieron encargarla. El 20 era un número redondo. Pero quiero decir, esta carta en origen es un rayo, es una luminaria. El rayo es una luz del cielo. Aunque ves la torre, pero en origen es el rayo, que fulmina, que es fuego. Bueno, entonces, la torre es una luminaria. Y estas 3 son luminarias también. O sea, son 4 luminarias que están en esta posición elevada de la secuencia y proceden de la Carta del Mundo en el Visconti Besozzo, donde Júpiter tenía en cada esquina una luminaria, según la descripción que se conserva, aunque esa baraja se ha perdido, pero se conserva la descripción. Bueno, entonces después de ver las 4 luminarias,
aunque hay 3 en esta baraja, porque la torre es negativa y quizás ni la dibujaron. Bueno, entonces tenemos por encima el juicio final, que esta carta normalmente se decía el ángel, que bueno, que es, aquí hay unos ángeles, y este, pues no sé si es San Miguel o es Dios, pero bueno, aquí dices, ¿qué es esto? Pues son personas que están resucitando de sus tumbas, o sea, es el juicio final. Y aquí ya pues terminamos con la carta del mundo. Muy bien, el mundo. Vale, entonces, las últimas que hemos visto son cartas de la secuencia añadida, son 6 cartas y sin embargo, pues haría 14 antes. Entonces, yo creo que esta carta, cuando se añadió, desplazó la del loco. Porque según Lozart y Meyer, la carta del loco originariamente iba en otro lugar. Vamos a ver dónde podríamos ponerla. Aquí. Entonces, el loco iría aquí y después iría esta y esta. Vale, en la rueda de la fortuna se cierra un ciclo. Hay 2 quintetos, 5 y 5, 10. Bueno, y luego tenemos el loco que se desespera y se muere. O sea que son 3 cartas negativas. Entonces, cuando se añadió la fuerza a esta secuencia, pues el loco se llevó a lo más bajo. Esta es una teoría posible, ¿no? Lo sugiere Lozart y Meyer. Entonces, yo lo que observo, como decía antes, es que son cartas antagónicas, ¿no? O sea, tiene sentido reemplazar la fuerza, que la fuerza reemplace al loco, tiene sentido. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Eran 22 cartas que se perdieron unas pocas y luego se encargó hacerlas otra vez y luego se perdió la torre y el demonio, o se hicieron 14, que es lo que se conserva, que tiene sentido porque había 14 cartas en cada palo, y luego se añadieron 6 para que fueran 20, que es un número redondo, y nunca existió la torre y el demonio. ¿Tú qué opinas? Bueno, os enseño un poco los arcanos menores que se dice, que son las cartas de palo, más las reinas y los dieces, ¿no? Se parece un poco la copa del tarot marsellés, ¿no? Se parece un poco. O sea, se nota que este tarot de Milán es originario, es previo al tarot marsellés, ¿no? Los franceses invadieron Milán en 1499 y se cogieron los diseños y procedieron a seguir fabricando estas barajas para la gente de Milán y le pusieron los letreros en francés y los números. Ves que hay figuras, este es el as de espadas, ¿no? Estos son lo que llaman arcanos menores. Todo esto de arcanos mayores y menores es una terminología inventada para la adivinación. Es relativamente moderno. Antiguamente se decía cartas de palos. ¿Ves? Aquí tenemos figuras, sota, caballo, reina y rey. Y otro palo, bastos, ¿no? 2 de bastos, o sea que no son como las ramas de la baraja española, son al estilo italiano, del norte de Italia. Así hasta el 10. Y luego, pues sota, caballo, reina y rey. Vale, ¿y cómo son los oros? Aquí está. En la baraja que es más antigua que esta, 1441, pues los oros son monedas de aquella época del gobierno de Filippo Maria Visconti. Estas ya no tienen esos diseños de Filippo Maria Visconti, son posteriores. Ya había fallecido ese señor. Gobernaba su hija.
Y aquí tenemos para terminar, pues estas cartas. A ver quién está aquí dibujado. Que se parece un poco a Francesco este. ¿Y esta quién es? La hija. Bueno, dicen que es gente de la familia, pero habría que ver quiénes son exactamente. Bien, espero que te haya gustado. Es un tema súper interesante. Yo personalmente creo que efectivamente 14 cartas de triunfo es lo que se creó en esta baraja, no 22, ¿vale? Pero también por otro lado creo que ya estaba concebida una estructura global de 20 o 22 cartas y seleccionaron 14 para que hubiera el mismo número de rangos en los 5 palos. Hay que compaginar esto con el estudio de la tradición boloñesa y de Florencia. ¿Qué pone en el libro? Pues me lo voy a leer, a ver si dice algo interesante. Hay dibujitos, un poco de historia, filosofía, y luego ya se mete a explicar las cartas. A ver. Ahí estaba al revés. Bueno. ¿Qué simbología está explicando? Existía una filosofía detrás de los diseños, pero que eso sea para adivinar cartas ya es otro tema, ¿no? Bueno, pues nos vemos en otros vídeos y que te diviertas.